Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio de Núcleo CTI y Sidnova Hidalgo que nos está viendo el día de hoy, en nuestra charla que tendremos de coloquio. El día de hoy tendremos como invitado al doctor José Alberto Andraca Adame. Doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, le recordamos a nuestro auditorio que nos puede hacer llegar cualquier comentario o duda hacia nuestro invitado de hoy en la sección de comentarios de Facebook. Y antes de que comencemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. Estudió la licenciatura de Física y Matemáticas. Es maestro en Ciencias de los Materiales y también tiene un doctorado en Física de Materiales de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Está especializado en la caracterización de materiales por difracción de rayos X. Además, realizó 2 años de estancia postdoctoral en CIMBESTAF. En el año 2010 se incorporó al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN, donde es responsable del Laboratorio de Difracción de Rayos X. Actualmente es profesor de la UPI y del Núcleo Básico del Doctorado de Nanociencias y Micronanotecnologías. Como resultado de esta trayectoria docente y de investigación, ha graduado a 5 alumnos de doctorado en nanociencias, un alumno de maestría y 3 de licenciatura, y dirigido 12 proyectos SIP en el IPN y un proyecto de innovación con la industria. También ha sido autor y ha publicado 58 artículos internacionales en colaboración con diferentes grupos de investigación, y también nuestro invitado pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Doctor, es un placer tenerlo aquí con nosotros en esta sección. Le cedemos los micrófonos para que pueda comenzar con su charla. Muchas gracias. Les voy a compartir mi presentación. Por favor, avísenme si se ve bien. Sí se ve, muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces, la charla de hoy se llama Caracterización de nanomateriales por difracción de rayos X. Agradezco la invitación a Sidnova para dar estas charlas de divulgación que son de interés para todos. Y yo espero que para ustedes tengan algunas preguntas y podamos interactuar un poco a través de las redes sociales. Entonces, vamos a empezar un poco para saber qué son los nanomateriales, ¿no? Nosotros utilizamos los materiales en nuestra vida cotidiana para diferentes aplicaciones. Un nanomaterial sería un material que tiene escalas muy pequeñas del orden de 1 por 10 a la menos 9 nanómetros. Y podemos hablar de algunos ejemplos aquí en las imágenes. Podemos hablar de poros, podemos hablar de partículas de tamaño nanométrico, o podemos hablar en 2 dimensiones de capas en diferentes características donde el espesor es menor a 100 nanómetros. En estas capas, pues podemos interactuar con diferentes materiales y utilizar las aplicaciones de materiales metálicos, semiconductores, aislantes, para aplicaciones, por ejemplo, en microcircuitos o en celdas solares o algunas otras características. También podemos ver los nanomateriales en forma de alambres o varillas o hilos. Son muy comunes lo que se llaman nanotubos de carbón. Por ejemplo, aquí tenemos una maraña de nanotubos de carbón. Y podemos tener de diferentes materiales estas características o sus geometrías. También es muy importante que el tamaño de los nanomateriales va a afectar sus propiedades. Por eso son de sumo interés, porque a nosotros nos interesa que se puedan usar y aplicar en lo que estamos desarrollando. Aquí hay un ejemplo de que el tamaño de los nanocristales o puntos cuánticos, si va cambiando, van cambiando sus propiedades ópticas. Podemos observar que esta es una representación donde se puede ver que el tamaño de partícula va a afectar las propiedades ópticas de esta suspensión. Esto es en una imagen de tamaño de imagen real, de cómo se observa el cambio de partícula y cómo va afectando la emisión de los puntos cuánticos de material. Entonces, voy a hablar en general del área de ciencia de materiales. En este caso, tenemos una interacción entre diferentes áreas de la ciencia de materiales. A nosotros normalmente elegimos o buscamos una aplicación. En esa aplicación estamos buscando que algo cumpla con nuestras expectativas o con nuestras características o con algunas situaciones que queremos resolver. Y para encontrar una aplicación, pues necesitamos ver cómo son los materiales, qué propiedades tienen,
cuáles son sus características y principalmente cómo está su estructura, porque está íntimamente relacionado a todos las aplicaciones, propiedades y las características que necesitamos de los materiales. Ahorita voy a profundizar un poco más lo que es estructura, porque nosotros vamos a enfocarnos a la caracterización de la estructura de los materiales para relacionarlas a las propiedades y a las aplicaciones como tal. Y la estructura va a depender de cómo yo voy a sintetizar los diferentes materiales. Existen muchos métodos de síntesis, pueden ser químicos, físicos, pueden ser combinados o una serie de sistemas que se han desarrollado para preparar materiales y nanomateriales. Entonces, para hablar de estas características, en este caso, los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Wilhelm Conrad-Reuter. Aquí se observa, él estaba experimentando con un tubo de rayos catódicos, observó que existía una fluorescencia en un mineral cercano y él no sabía a qué se debía. Entonces, como no tenía idea de lo que estaba encontrando, le puso que había una radiación X ahí. Más adelante se encuentran la primera radiografía de la historia, donde se ve la mano de la esposa de Reuter, de Wilhelm, donde se observa la forma de los huesos y se observa una sección más oscura que tiene que ver con la absorción de rayos X por un metal debido al anillo de matrimonio. Entonces, él descubre esta radiación, pero no sabe a qué se debe ni logra explicarla adecuadamente. Entonces se empieza más adelante a desarrollar qué es lo que pasaba con la radiación, cómo se podía observar en esta parte. Entonces, en esta parte podemos observar la representación del modelo atómico. Esta representación del modelo atómico está dada, por ejemplo, donde hay un núcleo, alrededor del núcleo existe un electrón. Este es un átomo de hidrógeno, donde está la representación simple. Y si lo vamos aumentando el número atómico, observamos que también va aumentando el número de electrones y podemos observar las capas de los diferentes niveles electrónicos. En esta parte, estamos viendo que tenemos entre más número de electrones, más capas. Y, por ejemplo, aquí podemos ver el calcio, podemos ver que existen capas denominadas K, L, M, con cada uno con sus características del número de electrones adecuados. Entonces, lo que estamos viendo es que si nosotros mandamos electrones a estos átomos, estos electrones van a venir acelerados a una alta velocidad y van a observarse diferentes fenómenos. La primera es que tenemos una carga electrónica en la superficie de los materiales. Esta carga electrónica, si yo lo bombardeo con electrones, va a generar un frenado de la velocidad de estos electrones. Pero además del frenado, puede generar desviación de ellos y estos van a generar lo que se le llama un espectro de radiación continua. Y en algunas ocasiones, estos electrones van a chocar con electrones que están en la capa interna muy cerca del núcleo de los átomos y los van a expulsar. Al expulsarlo, se generan los rayos X característicos, que son los que nosotros vamos a utilizar para la aplicación que les voy a comentar. Entonces, se descubre que los rayos X son ondas electromagnéticas, se ponen en el espectro electromagnético en estas longitudes de onda. Estas longitudes son de onda del orden de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 12 metros en la longitud de onda como tal. Y estos rayos X podemos producirlos en unos tubos donde se aplica un alto voltaje entre ellos. Se pone una diferencia de potencial. Este es un esquema básico de cómo funciona un tubo. Tenemos un filamento donde al aplicar esta diferencia de potencial, el filamento va a desprender electrones y los va a acelerar. Y al estar acelerando, vamos a colocar aquí una placa metálica. Esta placa metálica puede ser de diferentes materiales. Lo más común es que sea de cobre. Al llegar los electrones, pues van a interactuar, como lo había explicado, con estas características aquí con los núcleos de esta capa. Y entonces vamos a generar rayos X del espectro
continuo y del espectro característico. El espectro continuo se puede observar aquí en la imagen de la derecha. Podemos ver que a diferentes voltajes, pues el espectro continuo va cambiando, pero de repente va a haber un voltaje que va a generar algo que se llama espectro característico. Este espectro característico va a depender de que yo saco electrones de la capa interna, y entonces este átomo va a quedar excitado, va a generar que electrones de capas superiores regresen, y vamos a generar líneas características de alta intensidad de rayos X. Estas líneas características son las que nosotros vamos a utilizar para el estudio de los nanomateriales o de los materiales en general. Esta posición es sumamente importante y depende de la placa que yo estoy utilizando. Podemos cambiar esa placa. Y por ejemplo, si yo coloco una placa de molibdeno, genera una radiación característica que va a aparecer en la posición de 0.71 Armstrong. Si es de cobre, que es el tubo más comercial más utilizado, anda del orden de 1.54. Cobalto va a ir aumentando la longitud de onda, 1.79, hierro 1.93, cromo 2.2. Estas diferencias, cada material tiene una respuesta a esta radiación que yo voy a enviar. Entonces, como yo tengo esta respuesta, lo que voy a hacer es lograr que esta radiación interactúe con los materiales y obtenga información de ellos. Entonces, una vez que yo tengo un tubo, lo que voy a hacer es utilizar diferentes filtros, porque a mí solo me interesa la radiación K-alfa. Todas las otras radiaciones me interesa eliminarlas, y entonces lo que yo voy a hacer es un filtro que va a obtener un espectro como el que está, un espectro de absorción, como está la línea punteada aquí, va a absorber esta radiación, y entonces esta radiación voy a poder observar que va a quedarse con la mayoría del espectro continuo, y las líneas que no me interesan también van a ser absorbidas y solo van a dejar pasar un porcentaje de la línea K alfa. Entonces, ¿para qué utilizamos diferentes aplicaciones de los rayos X? ¿No? Normalmente en medicina se ocupa para detectar enfermedades en los huesos, enfermedades en diferentes tejidos, como en los pulmones, algunos cáncer o algunos otros abscesos se pueden determinar. Pero también algunos rayos X o algunas características de los rayos X nos permite determinar defectos en tuberías, en turbinas, motores o en general en casi cualquier elemento estructural. Pero nosotros la aplicación que vamos a usar es para determinar cuál es la estructura de la materia cristalina mediante experimentos de difracción de rayos X. Esta característica es la que nos va a relacionar las propiedades de los materiales, y podemos entender qué es lo que está pasando con ellos y poder modificar sus características para las aplicaciones que nos interesan. Entonces, ya que sabemos cómo producirlos, aquí podemos tener un sistema donde aquí va a estar el tubo de rayos X. Dentro de esta cajita hay un dispositivo que es como el esquema que ya les presenté, donde se puede observar que vamos a emitir rayos X. En este caso, es un equipo de monocristal, donde se coloca aquí en la punta un monocristal, un solo cristal, y este cristal se puede mover en diferentes direcciones. Como esta aplicación es muy útil para proteínas o para materiales orgánicos, pues muchas veces tiene que estar enfriándose para que los rayos X no destruyan el material. Y entonces los rayos van a llegar con el material y van a interactuar, y va a observarse lo que se llama el fenómeno de difracción. Por eso es que aquí están marcados los haces difractados. Y entonces, de este lado, podemos colocar un sistema de detección que puede ser como una pantalla o puede ser un detector de estado sólido, y esto nos va a obtener información del cristal que estamos colocando aquí. Los equipos, dependiendo de del material que yo estoy utilizando y de lo que yo necesito, van a cambiar sus características. Por ejemplo, este que les estoy presentando en esta imagen es un equipo especializado para determinar propiedades en películas delgadas o nanométricas, donde tenemos una configuración diferente. Aquí tenemos de este lado donde estoy señalando el tubo de rayos X, donde va a generar la radiación y va a pasar por un sistema óptico que nos va a permitir jugar con la radiación que sale del tubo,
y va a llegar a la muestra que está colocada en el centro de este círculo. Esta muestra también se puede mover en X, Y, Z, rotar 360 grados y tiene 7, el sistema completo tiene 7 grados de libertad para moverse. Una vez que los rayos X interactúan con la muestra, podemos observar aquí el sistema de detección. Aquí ponemos los detectores y este sistema va a tener un movimiento angular 2θ, donde vamos a obtener las señales que están ahí llegando de la interacción de los rayos X con el material. Una de las técnicas más comunes sería hacer difracción en materiales en forma de polvo, donde este sería un equipo con una configuración para polvos, donde el tubo de rayos X se encuentra aquí, en este caso es de cobre. La radiación va a salir por este sistema óptico, aquí se coloca la muestra, y lo que vamos a mover en este caso es el detector y la muestra quedando fijo el tubo de rayos X. Entonces, en este caso, para muestras en polvo, este sistema es el que nos permite hacerlo. Entonces, dependiendo de cómo tengamos los nanomateriales o nuestro material, podemos buscar equipos especializados para la caracterización de estos materiales como tal. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a buscar? En general, los rayos X van a interactuar con el orden de los átomos o los sistemas cristalinos. ¿Cómo se van a acomodar los átomos en estado sólido? Con ciertas características, pues tenemos ciertas redes cristalinas o redes de Bravais, donde nos permite determinar cómo están acomodados los átomos o en los materiales, ¿no? Aquí hay una estructura que el átomo puede ser del mismo elemento, por ejemplo, en este caso carbón. El carbón, vamos a observar que puede formarse con estructuras diferentes. Aquí podemos observar el grafito, que son como láminas hexagonales, una sobre otra, donde podemos observar esta estructura, pero además el carbón puede formar o tener con ciertas condiciones estructuras diferentes como el diamante. El diamante podemos observar que tiene una estructura diferente y cambia totalmente sus propiedades mecánicas, sus propiedades ópticas, sus características como tal. Entonces, la importancia de conocer la estructura es muy importante porque va a depender de las propiedades de nuestros materiales o nanomateriales. Entonces, si nosotros conocemos las características de la estructura, podemos relacionarla con los cambios en propiedades. Y esta técnica o estas técnicas que les voy a comentar el día de hoy son técnicas básicas para el estudio de los materiales o los nanomateriales como tal. Entonces, podemos observar que un mismo compuesto o un mismo elemento, como aquí lo podemos ver, un mismo elemento puede tener diferentes estructuras o un mismo compuesto puede tener diferentes configuraciones. Puedes tener una estructura cúbica centrada en las caras o una estructura hexagonal compacta como tal. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo está la relación entre las estructuras de algunos materiales como tal. Ahora bien, eso es lo que queremos estudiar. ¿Por qué utilizamos los rayos X? Utilizamos los rayos X porque la longitud de onda de esta radiación es muy cercana a la distancia de separación entre los átomos. Y al estar muy cerca, podemos observar lo que se llama el fenómeno de difracción. Para entender un poco este esquema, aquí a grandes rasgos tenemos una fuente de luz. En este caso, nosotros tenemos una fuente de rayos X. La fuente va a salir hacia el material y los átomos van a generar estos como rendijas de difracción. Y estas rendijas de difracción, al interactuar, se va a observar claros y oscuros, dependiendo si hay interferencia de las ondas constructiva o interferencia de las ondas en forma destructiva. Aquí podemos observarlo que llega el frente de ondas, la longitud de onda es la que yo conozco del tubo de rayos X que estoy utilizando, mando la radiación, la distancia de separación de los planos va a generar interferencia constructiva y puedo observar aquí, por ejemplo, esta es una imagen del fenómeno de difracción que se observa en esta parte. Entonces, nosotros vamos a interactuar y vamos a observar que esta radiación va a llegar y va a interactuar con los planos atómicos y vamos a observar esta ecuación donde yo conozco la longitud de onda, puedo medir este ángulo, que es el ángulo del patrón de difracción, y determino la distancia de separación
de los planos. Esta distancia de separación, lo que voy a observar son posiciones con picos o posiciones de máximos y mínimos. Aquí se pueden observar los máximos y estos se llaman patrones de difracción de rayos X. Estos patrones resulta que son únicos porque van a depender de la distancia de separación de los planos y esta distancia de separación va a depender de qué átomos yo estoy colocando ahí. Y si yo coloco diferentes átomos y la estructura es diferente, puedo observar que el patrón de difracción va a cambiar. Y entonces existen bases de datos donde yo puedo identificar estas características y encontrar qué es lo que está pasando con ellos. Estas bases de datos se pueden obtener en forma comercial o se puede buscar bases de datos libres, donde la posición de los picos es sumamente interesante para poder hacer la identificación de los materiales. A este proceso se llama análisis cualitativo de fases. Entonces, este es una de las aplicaciones más importantes porque yo puedo identificar el material o los nanomateriales que yo tenga haciendo el análisis cualitativo de fases. Sin embargo, existen métodos que me permiten hacer una construcción de un patrón de difracción teórico para ubicarlo con el patrón medido o patrón experimental y entonces yo puedo obtener información adicional. Aquí hay un ejemplo muy común donde tenemos dos compuestos, que hay un compuesto que es óxido de titanio en forma natasa con una mezcla de rutilo y entonces podemos ver que las líneas que se ven en rojo en esta parte se puede ver como ese es el patrón experimental, las líneas en azul es un patrón simulado y la interacción entre ellos, la línea lila que está aquí abajo, es la diferencia entre el patrón simulado y el experimental. Y entonces cuando esta diferencia es mínima, yo puedo determinar características de las propiedades de los cristales y del material que tenemos. Primero puedo hacer un análisis cuantitativo de los compuestos, puedo saber qué porcentaje tengo de una fase comparada con el porcentaje de las diferentes fases. Puedo saber si hay tamaños de cristal diferentes en cada fase o microdeformaciones en ellas. Entonces, este es un proceso de análisis para determinar las características como tal. Ahora bien, en general, las técnicas que les estaba comentando se aplican para cualquier material y voy a hablar de los nanomateriales. En este caso, podemos observar que el tamaño de cristal aquí en este caso son nanopartículas de oro que fueron obtenidas por un método de interacción con plantas. Este método le variaron las condiciones de preparación y se obtuvieron diferentes nanopartículas de oro. Entonces logramos identificar esas nanopartículas haciendo un desecado, poniendo gotitas de estas nanopartículas o esta suspensión en un portaobjetos o en un sustrato de fondo cero. Y al medir encontramos que hay diferencias entre ellas y podemos calcular el tamaño de esas nanopartículas, un tamaño promedio entre ellas, y podemos encontrar por esta ecuación que nos relaciona el tamaño con el ancho medio de los picos, y podemos ver en estas características que los tamaños de nanopartículas son diferentes entre ellas. En este caso son nanocristalitos que estamos observando como tal. Esta es una aplicación de un método de síntesis para encontrar estas características de las nanopartículas con difracción de rayos X. Sin embargo, si nosotros podemos tener las nanopartículas, por ejemplo, en este caso son nanopartículas de óxido de titanio que fueron adquiridas en Sigma Aldrich, se les hace una caracterización para saber cómo se encuentran. Las nanopartículas tienen medimos por dispersión de luz dinámica, donde podemos observar que hay una interacción de los tamaños de las nanopartículas cuando están en suspensión. Esta suspensión, si la observamos en microscopías electrónicas, como esta microscopía de transmisión, podemos observar cómo están los cristales de estas nanopartículas y los tamaños. Si hacemos una imagen como la que se observa aquí, podemos observar que hay conglomeración de nanopartículas y podemos ver la superficie entre ellas. Y entonces, por difracción, si yo mido estas nanopartículas, voy a encontrar un patrón como el que se observa en esta parte. Este patrón tiene dos señales diferentes donde puedo saber que existe un compuesto en forma anatasa y de óxido de titanio y otro en forma de rutilo.
Y podemos ver también el tamaño promedio de los cristales y relacionarlos con estas otras técnicas que nosotros podemos observar como dispersión de luz dinámica o como las técnicas de microscopía electrónica como tal. Estas aplicaciones, nosotros tomamos estas nanopartículas, como estas nanopartículas se utilizan, es la segunda nanopartícula más utilizada a nivel mundial comercialmente. Existen productos como pinturas, como pasta de dientes, como bloqueadores, o muchas interacciones del óxido de titanio en forma de nanopartícula. Nosotros queríamos ver qué pasaba cuando interaccionaba con plantas. Entonces, tomamos un experimento donde hicimos crecer jitomate, y observamos las raíces de jitomate para incorporarle nanopartículas y ver su efecto, ¿no? Entonces, esta es una raíz control donde no existen las nanopartículas. Podemos observar cómo los elementos que existen en la raíz están aquí presentes, fósforo, potasio, carbono y algunos otros. Y cuando metemos nanopartículas, podemos observar los conglomerados aquí que son un poco más brillantes. Y los podemos ver aquí en esta inserción, donde estos puntitos brillantes tienen que ver con el titanio como tal. El titanio, lo que es el óxido de titanio, se está incorporando y aquí lo vamos a ver como elemento debido a la forma de la técnica como tal. Entonces, nosotros queríamos saber qué tanto se incorporaban las nanopartículas en el medio al hacer una dispersión de una muy pequeña cantidad en el medio de crecimiento en la raíz. Y aquí hicimos una técnica de fluorescencia de rayos X para hacer el análisis elemental y encontramos que sí se está obteniendo aquí la curva azul, es la curva de la raíz crecida normalmente, se hace un molido, se obtiene el polvito y se hace la medición. La curva roja es la raíz con la incorporación de nanopartículas, que también se hace la preparación, se seca la raíz, se muele y se prepara para la medición. Y las partículas, la imagen o la curva negra son las nanopartículas sin ninguna interacción, como sería tomar estas nanopartículas y hacer la técnica de fluorescencia de rayos X. Entonces observamos cómo las señales coinciden y entonces estamos concluyendo que se está incorporando estas nanopartículas en el medio. Y ahora, si ya sabemos que se incorporan, necesitábamos ubicarlas donde se encontraban. Entonces, esta ubicación, lo que hacemos son hacer cortes de la raíz y hacer una preparación para microscopía electrónica de barrido. Y observamos las células de la raíz y observamos que estos puntitos negros son las nanopartículas o conglomeraciones de nanopartículas. Es decir, no solo identificamos que las nanopartículas están en la raíz, sino que sabemos que en las paredes se van acumulando y esto va a generar un cambio en las propiedades de la raíz como tal. Ahora bien, no solo podemos investigar por difracción materiales cristalinos, también se pueden investigar materiales que son cuasi cristalinos o casi amorfos. Por ejemplo, en este caso estamos estudiando qué es lo que sucede con almidón de jícama obtenido por un método en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y después se le hace diferentes tratamientos para observar cómo va cambiando la estructura o la cristalinidad de estos materiales, o en este caso del almidón, cuando va cambiando la temperatura de tratamiento de 60 a 80 grados centígrados. Esta relación de pérdida de cristalinidad también la podemos observar por microscopías, como por ejemplo microscopía con focal de barrido láser, donde podemos ver que en un inicio se ven muy bien las estructuras del almidón y conforme va aumentando la temperatura, esta es una comparación entre microscopía electrónica de barrido, microscopía con focal, y podemos ver cómo se va destruyendo la estructura del almidón hasta llegar prácticamente a desaparecer con la temperatura de 80 grados centígrados. Entonces, las técnicas que estoy mencionando están complementarias a lo que estamos observando en esta parte. Ahora bien, nosotros podemos ver que si tenemos capas o películas, podemos observar la estructura de estas películas. Aquí es una capa que tenemos de sulfuro de zinc sobre vidrio, es una capa semiconductora. Podemos observar la estructura que es una señal con orientación preferencial
Y podemos observar también que existen técnicas que nos permiten estudiar como que las capas individuales o a diferentes profundidades. Esta técnica se llama de haz rasante, donde yo puedo jugar con el haz incidente sobre la muestra. Yo puedo alinear de tal forma que el haz incida con diferentes ángulos, aquí a 0.5, a 1 o a 2 grados. Y entonces estas capas me van a dar información. Aquí la primera señal es de la superficie, de la capa intermedia o de la tercera capa como tal. Y nos da información complementaria con estas técnicas. Vamos a comentar rápidamente una técnica que me permite determinar en estas características o en estas películas semiconductoras, me permite determinar los espesores y me permite determinar densidad y rugosidad en una señal de rugosidad en la interfase o en la superficie como tal. Aquí puedo observar esta curva. Esta curva se llama una curva de reflexión o de reflectividad de rayos X. Esta curva me permite saber los espesores. Cuando yo veo las distancias entre estas crestas que se observan, estas distancias están relacionadas con los espesores. La posición de esta caída está relacionada a la densidad y la forma de la curva está relacionada a la rugosidad. Entonces, estos datos se pueden simular y pueden encontrar estas características de rugosidad o de espesores de varias capas. Y estas también las puedo encontrar o relacionar con mediciones de superficie de lo que tenemos. En este caso, estas son películas nanométricas, estándar del orden de 16 nanómetros de óxido de zinc depositada sobre vidrio. Y podemos observar que cuando yo cambio la potencia con las mismas condiciones de preparación por el método, observamos cambios en los espesores y cambios en la superficie y las interfaces que tenemos en la rugosidad como tal. Y podemos observar esta parte también cuando seguimos aumentando la potencia y vemos cómo cambia los espesores y la rugosidad en estos materiales como tal. Entonces, esto es algunas de las aplicaciones de las técnicas, algunos ejemplos. Y ya para terminar, lo que quiero comentarles rápidamente es que nosotros aquí en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Hidalgo, estamos por sacar la primera convocatoria de la maestría en Ingeniería y Diseño de Sistemas Sostenibles. Esta maestría, la convocatoria está preparándose para iniciar en agosto. Y tiene 3 líneas principales, una relacionada con mecatrónica, óptica y energía, uno relacionado con sistemas mecatrónicos y automotrices, y la otra diseñada para la optimización de procesos tecnológicos en base a nanomateriales como tal. Entonces, están invitados en el momento en que logremos ya la autorización de la convocatoria, se las haremos llegar. Y eso sería todo por mi parte. Por favor, si existen preguntas, comentarios. Es un poquito rápido por el tiempo, porque me comentaron que eran como 30 y algo minutos, pero aquí estamos por cualquier duda y también está mi correo ahí. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos pues tan larga trayectoria que, bueno, parte del trabajo de la larga trayectoria que usted ha tenido. Y eso, bueno, antes de que continuemos, me gustaría invitar al público a que haga sus preguntas y nos las deje en los comentarios para que se las hagamos llegar al doctor. Doctor, ¿cómo ha sido para usted mantenerse actualizado en el uso de las herramientas de laboratorio para hacer estos tipo de experimentos, investigaciones? Bueno, el estar actualizado pues implica estar todo el tiempo haciendo un poco de experimentación en los laboratorios. Y por ejemplo, ahorita estoy planeando hacer una estancia de año sabático en Sydney, en Australia. Entonces, eso ayuda a ver qué está sucediendo también en otros lados, ¿no? Y qué están preparando, cómo lo están haciendo, y también aprender la interacción de otras universidades fuera de México, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo que hacemos. Y estar leyendo los artículos, estar trabajando, y la interacción con los alumnos también es muy importante. Uno aprende mucho cuando ellos los estamos formando y es un aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya nos están llegando algunas preguntas en redes sociales. Diana nos pregunta, ¿qué tan recomendable sería determinar la composición por difracción de rayos X para el caso de mezclas de polímeros?
De polímeros, si los polímeros son cristalinos, se puede determinar en forma muy adecuada. Lo que necesitamos es caracterizarlos en forma individual primero, y ya que tenemos la identificación o la caracterización individual, vamos a medir las mezclas, y entonces vamos si la estructura es cristalina, podemos separarlos y poder identificar el porcentaje que se está incorporando. Entonces sí es factible utilizar estas técnicas para determinar sus características. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ¿podría también compartirnos cómo fue que decidió usted inclinarse hacia las materias, hacia el tema de nanomateriales? Bueno, cuando yo inicié o estaba terminando la licenciatura, me invitaron a trabajar en caracterizar películas sobre diferentes sustratos. En ese entonces yo no tenía mucha idea, estoy hablando por ahí de hace 20 años. Y entonces estas películas, pues semiconductoras eran de tamaño nanométricos o micrométricos, dependiendo de las características de preparación. Y entonces fue cuando yo empecé a adentrar a esta parte del mundo de los nanomateriales. Entonces ya uno se va informando bibliográficamente y lo que va utilizando para su desarrollo de la tesis, en este caso. Y posteriormente, la oportunidad de trabajar en el Centro de Nanociencias me permitió interactuar con grupos de investigación que trabajaban en el área de nanomateriales, y entonces yo apoyaba en la caracterización de sus muestras, y podían ser nanopartículas, podrían ser películas, podrían ser por ejemplo, nanotubos o diferentes nanomateriales. Entonces uno va aprendiendo a hacer diferentes, eh, aprende un poco de los nanomateriales en todas las áreas, y aprende un poco a cómo sacar información de ellos, ¿no? Y lo más importante es poder decir, se puede intentar y ver qué información se puede sacar de ellos. Si no los he hecho o si yo no lo he hecho, pues necesito trabajar para poder saber si va a servir la técnica para poder identificar y sacar resultados. Entonces, trabajando de esa forma, uno va aprendiendo y desarrollando métodos para caracterizar más adecuadamente los nanomateriales. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor, por su Gracias. dedicación a este tipo de temas que pues ofrecen una solución, sobre todo pues como usted nos mencionaba en la industria de la salud, y pues es muy importante. Doctor, ya para terminar, ¿podría comentar al público que nos está viendo o de qué manera podría usted incentivar a que se dediquen a la investigación o a que estudien algún posgrado? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? Es la motivación para hacer un posgrado es muy variable, ¿no? Yo lo que podría decir es que para mí es muy satisfactorio aprender, poder transmitir mis conocimientos y poder hacer uso de las herramientas que existen para poder interactuar con los nanomateriales. Es decir, los nanomateriales son tan pequeños que es muy difícil poder caracterizarlos. Entonces, conocer técnicas que nos permitan observarlos, los microscopios que nos permitan ver escalas tan pequeñas del orden de nanómetros o más pequeñas, o el efecto en las propiedades ópticas, o lo que estamos utilizando, por ejemplo, las pantallas que observamos en nuestros teléfonos, los transistores, los chips, y todo esto está hecho de nanomateriales. Entonces, entender cómo están funcionando, cómo los cambios en tamaños generan aplicaciones que nos permiten mayor velocidad, que nos permiten mejor comunicación, que nos permiten mover una gran cantidad de información en forma muy simple. Eso es muy adecuado. Entonces, las aplicaciones son muchas, pero sí hay que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Un proyecto de maestría dura 2 años, un proyecto de doctorado dura 4, entonces es un compromiso a largo plazo donde te debe de gustar y te debe gustar aprender para poder llegar a buenos resultados. Entonces, yo los invito a que sí busquen en diferentes lados, hay posgrados muy buenos, donde aprender es la parte más importante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también usted nos mencionaba de una nueva maestría que va a salir. ¿De qué manera podemos enterarnos un poquito más de este programa de estudios?
Estamos esperando autorización, fue aprobada el mes pasado apenas, entonces estamos esperando autorización para sacar la convocatoria. A todos los interesados pueden mandarme un mensaje a mi correo, a jandraca1. Perdón, te lo voy a mostrar de una vez porque si no se me olvida, Sí, perdón. gracias. Aquí a mi correo, a jandraca@ipn.mx. Aquí me pueden mandar preguntar y con gusto yo voy a contestarles, y si ya tengo la convocatoria autorizada, se las voy a reenviar. Y también con ustedes se las haremos llegar en cuanto lo tengamos la autorización, para que nos apoyen con la difusión, y si hay gente interesada, pues serán bienvenidos aquí en la UPI, que estamos muy cerca de ustedes, aquí en San Agustín Tlaxaca. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. De nueva cuenta, muchísimas felicidades a todo el auditorio que nos estuvo expectando. Si no pudieron ver la charla completa, les recordamos que se queda en los videos de Facebook de Núcleo CTI y también va a estar disponible en el canal de YouTube de Sidnova Hidalgo. Así encuentran este canal, en donde también van a poder encontrar las charlas anteriores que hemos tenido, tanto de Colloquium como de divulgadoras mexicanas. Doctor, de nueva cuenta, a nombre de la doctora Carmen Cortés López y también el doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Sidnova, le agradecemos muchísimo que haya estado en este espacio con nosotros. Gracias por la invitación y seguimos en contacto y espero sus mensajes. Gracias. Claro que sí, al contrario, doctor, excelente día a todos y todas. Hasta luego.